En el 2001, dos grandes de los cómics se unieron para componer Wonder Woman, el espíritu de la verdad, Paul Dini y Alex Ross. Solo con ver estos dos nombres impresos en la portada nos indica la grandeza que podemos encontrar en su interior. Encontramos una historia autoconclusiva e independiente que habla sobre los inconvenientes que se encuentra Wonder Woman debido a su inusual atuendo y su condición de mujer, la forma que es juzgada cuando en realidad está tratando de unir y ayudar, siguiendo sus ideales de amazona, de un mundo perfecto, donde debe imperar la igualdad, la verdad, la paz y la armonía entre todos los habitantes de este planeta. Nos hace una breve introducción de cómo llega Diana a convertirse en Wonder Woman, su nacimiento, su formación, su desarrollo como amazona y cómo vive en la Isla Paraíso, también conocida como Themyscira, narrado por su madre, la reina Hipólita. Aunque la mayor parte del libro son pensamientos, reflexiones y vivencias que están contadas desde la perspectiva de Diana. Cuenta momentos en que ella está salvando a personas de terroristas, la explotación humana, los robos, la caza furtiva y los accidentes. Aunque las escenas son lo que podríamos pensar que son sobre cuestiones cotidianas de un superhéroe, te dan la pista de lo que vendrá más tarde. El miedo de la gente. Ella siente que los terroristas, una vez atrapados, temen ser ejecutados por ella públicamente. Los ladrones se dan por vencidos al verla, sin ningún tipo de resistencia. Incluso en un accidente de trenes, los usuarios se horrorizan al ver que una mujer es capaz de levantar uno de los vagones. Esta historia transmite cómo gran parte de la percepción pública se basa en el miedo y no en la admiración y el respeto. En una oportunidad, Diana, como embajadora oficial, intenta reunirse con un gobierno de un país donde los derechos humanos están siendo vulnerados, pero no se le toma en serio, en absoluto, debido a sus prendas. Ni siquiera se toma en cuenta su carácter diplomático, ni siquiera que es Wonder Woman. Por supuesto, no les interesa hablar y le piden que se vaya. Pero antes de irse, escucha el pasar de tanques de guerra entre la muchedumbre, civiles desarmados, e inmediatamente se dirige a levantar un tanque que está a punto de atropellar a una mujer que ha caído delante del mismo. Este momento es muy importante en este cómic, cuando la mujer asustada y aturdida le pregunta quién es ella. Una amiga, una mujer como tú, responde Diana. La mujer le dice que no es como ella, y corre despavorida del lugar, dejando a una Diana destrozada y sin entender nada. En este punto comienza a darse cuenta de que hay algo mal con las personas o con la forma en que está haciendo las cosas y apuesta por lo último. Rossi Dini nos habla de que no importa cuán buenas fueran sus intenciones, no recibe más que miedo. Esto dice mucho sobre la naturaleza humana y lo complicado que es abrirnos a cosas nuevas o personas diferentes. En realidad es contra este prejuicio al que Wonder Woman se enfrenta. Diana acude a su gran amigo Clark Kent para que le ayude a lidiar con esto y abrirse un poco. En la conversación, ella se pregunta cómo Superman pasa tanto tiempo en el personaje de Clark Kent, si no fuera más fácil ser siempre Superman. Clark le dice que en realidad es Clark Kent siempre, todo el tiempo, que fue criado para comportarse y ser como cualquier otra persona normal. Si quieres salvar a la gente, no puedes estar volando todo el tiempo tan alto, porque la gente no se identifica con alguien tan perfecto, Diana. Así que ella decide andar como Clark para hacer y sentir lo que un ser humano común, para aprender de ellos y comprender mejor sus problemas, por lo que comienza un viaje por todo el mundo, disfrazada de voluntaria, entre personas, no volando tan alto, comprendiendo por qué la gente le temía. Se da cuenta que no fue porque la naturaleza del ser humano es estar atraídos por el odio, sino porque ella era muy diferente, fingiendo que las personas la siguen bajo su imagen de todopoderosa. En verdad que nadie la entendía. Si ella debe acercarse a ellos, necesita aprender sobre ellos primero. Si Superman representa la inspiración, Wonder Woman representa definitivamente la comprensión. Este libro funciona perfectamente a través del viaje de Diana. Ella comienza a salvar a la gente siendo
uno de ellos. El libro termina con una pequeña nota diciendo que luchará por ser comprendida, comprendiendo a los demás primero. También se da cuenta que no engaña a nadie con su identidad o identidades. Como cualquier persona, es lo suficientemente compleja como para mostrar diferentes aspectos de sí misma. Paul Dini hace un bello trabajo sobre la tolerancia y el ponerse en el lugar del otro, de cómo siendo tolerante con otra persona que en un momento dado nos tiene miedo o nos maltrata, presa de sus propias inseguridades, podemos abrir sus corazones poco a poco. Esto es ayudado por el arte de Alex Ross, que con sus dibujos realistas representan perfectamente las emociones humanas. Él trabaja con su amiga Rhonda Hampton como modelo, y la inspiración en la actriz Linda Carter para conseguir la apariencia final de Wonder Woman. Ross y Dini nos enseñan a una Wonder Woman fuerte, feroz, hermosa, elegante, pero sobre todo una mujer idealista que piensa que si lo intentamos puede haber un paraíso en el mundo donde todos vivimos en paz, que el mundo puede ser de todos, donde la avaricia ni el hambre puedan contra la compasión, la comprensión y sobre todo el amor. Ella cree que el hombre puede vivir en hermandad y que puede compartir el mundo. Es una soñadora y que lo único que tiene que hacer es intentarlo, creyendo en el ser humano. Ese es su espíritu, el espíritu de la verdad. Ross, más que dibujos, casi nos enseña como si fueran fotografías, una excelente distribución de color y los elementos por medio de la combinación de los aspectos del cómic. Parece más bien un libro de pintura. En cuanto al lenguaje, no cuenta con onomatopeyas. Su lenguaje es más narrativo y está dividido en cartuchos, pero sí los rectangulares marcados. La expresión directa también es de este modo. Las palabras son en mayúsculas y no se utilizan ni el globo ni el bocadillo. En definitiva, lo que más puedo destacar yo de este cómic son los colores, ya que predominan los colores vivos y fuertes, que dan un fuerte toque a la fortaleza y al poder, y por lo tanto resaltan más la temática de la acción. Esto es un cómic imprescindible, que debes tener en tu colección. Esta historia es casi una celebración perfecta del personaje de Wonder Woman. Es un cómic que una vez leído lo verás una y otra vez gracias a sus espectaculares dibujos. Y es de lectura imprescindible. Definitivamente una historia independiente de 72 páginas de puro arte. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Una sola